En este primer vídeo lo que vamos a ver es la vida, obra, milagros de Zeus, el padre de los dioses, el más importante. Ya hemos dicho varias veces que es muy común que haya divergencias en los mitos. Y por supuesto Zeus, el rey de los dioses, el padre de los dioses, pues tiene muchas versiones sobre, por ejemplo, su nacimiento. ¿Por qué? Porque lógicamente todas las ciudades querían que Zeus hubiera nacido en esa ciudad, porque eso le daba a esa ciudad más importancia, más renombre. Pero las versiones más importantes dicen que posiblemente nació en Creta o quizá en Arcadia, o hay otras versiones que también dicen que podría ser Licto o Ida o Dicte. ¿Qué pasó? Que una vez que nació, ya hemos comentado brevemente que Gea lo escondió en el monte Egeo de Creta. Por esto la versión de que nació en Creta es una de las más fuertes, porque sí que se está de acuerdo en que el escondite fue en el monte Egeo de Creta, aunque este monte pues realmente no existe. Sí que existía la tradición desde la prehistoria, hay muchos mitos prehistóricos de que aquí en Creta había nacido un niño que iba a ser especial, ¿no? Una especie de Mesías. Esto sí que existía desde siempre, aunque el tal monte Egeo de Creta no existe. ¿Qué pasó? Pues ya sabemos que todos los niños chicos, todos los bebés, pues están todo el rato llorando, ¿no? Entonces esto es un problema, y más aún cuando tú eres un dios, porque los llantos de los dioses pues lógicamente se oyen en todos lados, ¿no? No es como el llanto de un niño que se oye en toda la casa o quizá en todo el bloque de pisos, sino que los llantos de los dioses se oyen en todo el mundo. Y esto no podía ser, porque entonces el padre de Zeus lo iba a escuchar y iba a decir: ah, aquí estás, me has dado una piedra en pañales, pero no, aquí está el niño real, ¿no? Entonces eso no podía ser, y por eso los curetes, que eran unos seres, unas divinidades menores que había allí en el monte Egeo de Creta, pues ellos hacían una danza guerrera, chocaban las lanzas con los escudos y todas estas cosas que hacen los guerreros, o hacían antiguamente los guerreros, y con este ruido pues tapaban los llantos de Zeus bebé, así que su padre no le pudo dar caza. También Gea, aparte de los curetes que lo vigilaban en el sentido marcial del término, pero cuidarlo lo cuidaban las ninfas. Y había una tal ninfa Amaltea que lo alimentaba con la leche de una cabra. Seguramente conozcamos la historia de la cabra Amaltea. Esto es una confusión que el poeta Calímaco hace, ¿no? Realmente no es la cabra Amaltea, sino la ninfa Amaltea que alimenta a Zeus con la leche de una cabra especial, pero al fin y al cabo una cabra que no se llama Amaltea. La Amaltea es la ninfa. Pues bien, esta cabra nació del dios Helio, del sol. Claro, cuando tú naces de un astro tan grande como el Sol, pues esta cabra pues resulta que era monstruosa, y era tan sumamente monstruosa que asustaba incluso a los titanes, que ya eran monstruosos de por sí. Así y todo, como Zeus, bueno, pues al fin y al cabo bueno, todavía no, pero va a ser el rey de los dioses, pues a Zeus esto le daba totalmente igual que la cabra esta fuera un monstruo, un bichejo malo. Entonces Zeus pues jugaba alegremente con la cabra y un día le partió un cuerno, así que la ninfa Amaltea cogió este cuerno, lo llenó de frutas para Zeus, y esto es lo que conocemos comúnmente como la cornucopia, es decir, el cuerno de la abundancia. Copia en latín podría significar abundancia, por eso tenemos en español el adjetivo copioso, que significa abundante. Aquí en la imagen vemos efectivamente a la ninfa Amaltea con el cuerno de la cabra relleno de frutas, y Zeus bebé pues está cogiendo frutas de este cuerno. Zeus, una vez que ya se hizo el rey de los dioses y todo esto, pues en agradecimiento a esta cabra la convirtió en la constelación de Capricornio. Esto es lo que se llama un catasterismo, que es bastante frecuente en la mitología griega. Y esto que, bueno, a nosotros nos puede parecer un poco como un castigo, ¿no? Es decir, tú vas a dejar de ser
en tu caso, una cabra para pasar a ser una constelación, pero no, esto era uno de los premios mayores que se podía dar a una persona, a un animal, etcétera, ¿no? Y básicamente todos los signos del zodiaco son catasterismos, es decir, animales que por tal o cual razón se convirtieron en constelaciones. Zeus, ya hemos visto brevemente, también lo hemos tratado en el curso de indoeuropeo, es un dios indoeuropeo. Insisto, en este curso de indoeuropeo, de lingüística indoeuropea, hemos visto que Zeus viene de la raíz Zeus, que significa brillo, brillar, rayo, todo esto, ¿no? Entonces, Zeus, ya desde la mitología, desde la religión indoeuropea, era el dios del rayo. En muchos otros pueblos indoeuropeos existe un dios similar que también procede de esta raíz. Y, por supuesto, era una de las divinidades más importantes. No en todas las civilizaciones indoeuropeas el equivalente a Zeus era el más importante, pero al menos sí que era uno de los más importantes. ¿Y por qué es tan importante Zeus en la mitología indoeuropea en general? Pues porque, bueno, al fin y al cabo, pues trae la lluvia ya sabemos que es muy importante, también trae el buen tiempo, y por eso el culto a Zeus estaba muy difundido, aparte de que, insisto, era el rey de los dioses. Entonces, pues claro, tú con el rey de los dioses te quieres llevar bien. Pero ya desde al menos la época homérica, seguramente desde antes, pero ya en época homérica, es decir, en los poemas de Homero, ya Dios se sabe que es el Dios supremo, el padre de los dioses. Y por eso ya incluso Hesíodo, que ya hemos visto que es un poquito posterior a Homero, lo convierte en un dios justiciero, porque al fin y al cabo la justicia se supone que debería ser una de las bases sobre la que se rige el mundo. Relacionado con todo esto, tenemos la multitud de epítetos que denotan sus atribuciones. Los epítetos son, de forma básica, los adjetivos que se les da a alguien para decir por qué se caracteriza esta persona, ¿no? Entonces, pues se le llamaba Zeus Olimpio porque era el rey y el padre de los dioses olímpicos. Se le llamaba Zeus Xenio porque era el patrón de la hospitalidad. El xenos era el extranjero, entonces la hospitalidad era una cosa muy importante en el mundo griego y de hecho incluso todavía los griegos actuales les ha durado, ¿no?, este concepto de la hospitalidad. Y de hecho también mucho por los Balcanes en general esta hospitalidad es algo muy, muy importante, ¿no?, que hay que respetar. De hecho en la mitología griega lo de no respetar a tu huésped, eso es una de las cosas más horribles que se puede hacer. Entonces, por eso Zeus Xenio y también Zeus Horkios, porque era el que se encargaba de que los juramentos se cumplieran. Por eso ya vimos también que Zeus hizo que los juramentos se hicieran en nombre de la Estige, en nombre del agua de la Estige. Entonces Zeus era el encargado de que los juramentos se cumplieran. Horkos es juramento, de ahí viene lo del juramento hipocrático también, que se llama el Horkos. Los atributos principales de Zeus, como todo el mundo sabe, son el rayo, es su arma principal, que ya hemos dicho que los fabricaban los cíclopes, y la égida. ¿Qué es la égida? La égida, que quizá nos suene, ¿no?, este nombre, pero nadie sabe realmente muy bien qué es. La égida es el escudo o coraza hecho con el pellejo de la cabra esta que era monstruosa. Entonces, pues claro, si una cabra es monstruosa, pues su piel, su pellejo, pues va a ser muy fuerte, muy resistente, con lo que es muy buena protección. Aquí vemos bueno, una cerámica griega con Apolo tocando el arpa, la cítara, más bien, el arpa es más grande, ¿no? Entonces, Apolo tocando la cítara. Y vemos, bueno, por cierto, Apolo, vemos que su corona es de laurel, la corona de Zeus es de roble. Cuidado con eso. Y después vemos a Zeus con este rayo así tan estilizado, ¿no? Ahora ya vimos en los mitos de sucesión
que Zeus, y bueno, junto a otros, se rebela contra su padre Crono y una vez que lo consigue derrotar, organiza la conquista en 3 pasos. Es decir, una época ha acabado, una nueva época comienza, entonces hay que organizar el cosmos de alguna forma, ¿no? Lo primero que hace, por supuesto, va a ser dividir los reinos con sus hermanos, por supuesto sus hermanos varones, sus hermanas de eso nada, que para eso estamos en una sociedad totalmente patriarcal, ¿no? Después, otra cosa que siempre hacen los reyes es buscar una esposa para buscar descendencia y todo eso. Zeus, por supuesto, es inmortal, no necesita descendencia, pero lo de la esposa sí, porque además, vamos a ver, Zeus tenía un defecto muy grande y es que no podía tener los pantalones puestos durante mucho tiempo. Entonces, lógicamente, va a buscar no solo una esposa, sino varias esposas, varias amantes, en fin, una locura este hombre. Y después va a establecer su relación con los mortales. Entonces ya hemos visto que lo primero que hace es dividir los reinos entre sus hermanos. Aquí se supone que Zeus hizo como una especie de sorteo. Lo que pasa es que, bueno, cosas de la vida, casualidades de la vida, a él mismo le tocó lo mejor, es decir, el cielo y la tierra. A Hades, con H y con D, cuidado, hay otro dios que es Ares, sin H y con R, que es el dios de la guerra, pero Hades, que es hermano de Zeus, le toca el mundo subterráneo, que ahí es donde están los muertos. Y a Poseidón le toca el mundo marino. Por cierto, Poseidón también se puede pronunciar Posidón. De hecho, debería haber sido así en español, pero la tradición es más bien de decir Poseidón. En fin, las dos son correctas, Poseidón y Posidón. Pues a este le toca el mundo marino. Una vez que, bueno, aparentemente consigue Zeus un poquillo engañar a sus hermanos para llevarse la mejor parte del pastel, pues en segundo lugar se busca una esposa, ¿no? Dice, bueno, yo esto lo tengo que meter en algún lado, así que a ver a quién le toca. Zeus, ya lo hemos dicho, pues va a tener multitud de relaciones sexuales, aparte, también parecido a lo que también hemos dicho, a todas las ciudades les interesa que su fundador, por alguna razón, esté emparentado con Zeus. Entonces, por eso a Zeus se le atribuye una cantidad tan grande de hijos, porque cada uno de estos hijos básicamente va a fundar una ciudad distinta griega, ¿no? Vamos a verlo que Zeus llega a tener diferentes esposas, pero en época clásica, y bueno, de hecho ya en Homero, ¿no? Pero ya en época clásica se tiene totalmente claro que su mujer era su hermana Hera. Vemos que a los griegos no les importaba mucho este tema del incesto, ya que me imagino que los dioses no tienen problemas genéticos con estas cosas, ¿no? Ya lo hemos dicho, Zeus, aparte de Hera, tiene otras esposas. Según Hesíodo, llega a tener 6 antes que Hera. Primero tiene a Metis, que es literalmente el buen consejo. Esta Metis, como es el buen consejo, pues estaba destinada a engendrar a Atenea, que veremos en su momento que es la diosa de la sabiduría, aparte de la guerra, ¿no? Pero sobre todo de la sabiduría. Y después, aparte, estaba destinada a tener a otro dios que debía gobernar sobre los demás dioses. Entonces, claro, Zeus se asustó un poco y dice, uy, a ver si me va a pasar lo mismo que le pasó a mi padre Cronos y que le pasó antes a mi abuelo. Entonces dice, no, pues aquí Metis está embarazada, me la como. Después veremos, cuando veamos la vida de Atenea, qué pasa con esto, ¿no? Muy curioso. Después, la segunda es Temis, que literalmente significa lo establecido, con quien tuvo a Astrea, las Horas y las Parcas. Esto ya vemos que choca un poco algunas versiones del mito, pero sí, bueno, esto es según Hesíodo. Después tiene a Eurínome, con quien tuvo a las Cáritas. Por cierto, Eurínome quiere decir algo así como la ancha ley. Su cuarta mujer, según Hesíodo, fue Deméter, con quien tuvo a Perséfone, que también se llama Core. Cuando veamos a Deméter y a Perséfone, veremos un poquillo sus mitos, qué pasó con Perséfone y todo esto, ¿no? El rapto de Perséfone, o Proserpina, que también se le llama. La quinta fue Mnemósine, que es la memoria, y por eso tuvo a las musas. Esto, por cierto, tiene un poquillo que ver
con esta idea que, el concepto de las ideas de Platón, ¿no? Las ideas, al fin y al cabo, porque las musas son las que transmiten las ideas al ser humano. Según esta teoría de Platón, las ideas, el conocimiento no es otra cosa que recuerdos que tenemos de antes de nacer, ¿no? De una etapa previa a nuestro propio nacimiento. Entonces, aquí vemos que está un poquillo relacionado, ¿no? Después tenemos a la sexta mujer de Zeus, que es Leto o Letona, en latín Latona también puede ser, en fin. Tienen diversos nombres parecidos. Y con esta mujer tuvo a Apolo y a Artemis. También cuando veamos a Apolo y a Artemis veremos un mito de básicamente una especie de genocidio que tuvo lugar aquí. Curioso. Pero después ya de todas estas mujeres dice, bueno, venga, voy a sentar la cabeza, y se casa con su hermana Hera, que era la diosa de Argos, una ciudad muy importante en época micénica. Con ella tiene varios hijos. Tiene a Hebe, que literalmente es la juventud, a Ilitia, que es la diosa de los partos, y a Ares, el dios de la guerra. Después, Hera tuvo de sí misma, esto es un poquillo raro, a Hefesto, aunque Hesíodo dice que no, que esto de sí misma no, que lo tuvo con Zeus. También cuando veamos a Hefesto veremos una especie de accidente que tuvo Hefesto, ¿no? Desde su nacimiento, y por eso resulta que Hefesto era un dios cojo y feo. Luego hemos visto que Zeus dice, bueno, pues ahora tengo que decidir qué tipo de relación voy a tener con los hombres, ¿no? Con estos seres así que están en mi planeta, ¿no? Bueno, no sé, a ver qué hago. Entonces, ya desde el reinado de Crono existen los hombres, y eso, Zeus no le interesan mucho los hombres, ¿no? Zeus está muy bien en su nuevo mundo, en su nuevo reino, con sus dioses, con sus inmortales y todo esto, entonces no le interesan mucho los hombres. Aún así, Prometeo, que literalmente es la previsión, pues él sí que apostó por los hombres. De hecho, muy antiguamente, los hombres y los dioses comían juntos, pero ya en época de Zeus, pues ya dejaron de hacerlo, ¿no? Esto es lo típico que pasa, ¿no? Cuando tú dejas de dormir junto, comer junto, pues ya la relación se empieza a deteriorar. Y como ya empezaron a no comer juntos, pues tuvieron que hacer la repartición de la comida. ¿Y qué pasó aquí? Pues que Prometeo, que era muy listo, dividió un buey en dos partes. Una de estas partes puso la piel, la carne y las vísceras que ocultó en el vientre del buey, y después en otra parte puso los huesos que cubrió de apetitosa grasa. Entonces Zeus se dejó engañar por Prometeo, que ya hemos dicho que era muy listo, por eso se llama literalmente previsión, y eligió la parte con los huesos, ya que eso, la grasa lo engañó, ¿no? Dice, uy, pues mira esta grasita, qué buena, no sé qué, pero resulta que debajo de toda esa grasa pues estaban los huesos. Y esta es la razón por la que los hombres ofrendan huesos y grasa y se comen lo demás. Esta es la explicación, ¿no? Esto es el mito que explica esta costumbre de los hombres, de que ellos cuando matan un animal queman los huesos y la grasa, porque cuando lo queman se supone que va al cielo con los dioses, y la carne y todo eso pues se lo comen. Claro, esto a Zeus no le gustó mucho, este engaño, y se enfadó y le quitó el fuego a los mortales. Entonces Prometeo, que era muy pro hombre, pues dice, no, esto no puede ser. Y le quitó el fuego a Zeus otra vez y se lo devolvió a los hombres. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los hombres a partir de entonces consideraron que Prometeo era el patrón de la artesanía, ya que, bueno, al fin y al cabo el fuego es, por así decirlo, indispensable para el arte, para literalmente la vida del hombre en general, ¿no? Claro, una cosa es que te engañen, pero cuando encima te engañan y te roban, pues ya, y más aún cuando tú eres el rey de los dioses, pues Zeus se encolerizó muchísimo, se puso loco, y entonces castigó tanto a los hombres como a Prometeo, a quien en la primera ocasión, cuando le engañó, pues lo había perdonado porque previamente Prometeo vimos que había ayudado a Zeus en todas estas guerras de sucesión, ¿no? Pero ya el engaño y que encima le robe el fuego, ya eso sí que no se lo perdona. Aquí vemos en la imagen de la derecha
vemos a Prometeo con una antorcha portando el fuego y vemos aquí a un hombre totalmente en la oscuridad, entonces por eso Prometeo le está trayendo el fuego. Entonces, ¿cuál es el castigo para los hombres? Pues el castigo para los hombres es Pandora. Los dioses dijimos en su momento que son muy humanos, son muy, en fin, tienen todos los vicios, todos los defectos humanos y son muy vengativos. Entonces, ¿qué hicieron los dioses? Hefesto creó a Pandora a partir de arcilla y Atenea le infundó la vida. Las Cárites y Pito, literalmente la persuasión, la cubrieron de joyas. ¿Quién mejor que las Cárites, ¿no? Que eran muy hermosas y muy presumidas y todo esto, ¿no? Entonces a Pandora la cubrieron de joyas, después las Horas la coronaron de flores y Afrodita, la diosa del amor, le dio por supuesto el amor y el encanto de la mujer. Y Hermes, que era el dios de, bueno, era dios de muchas cosas, pero entre otras atribuciones era el dios de los ladrones, y entonces por eso Hermes le dio a la mujer, a Pandora, la perfidia y los engaños. Aquí tenemos una imagen de Pandora coronada, muy bien vestida, muy guapita y con su cajita, la famosa caja de Pandora, que veremos que realmente no era una caja. Entonces, Zeus cogió a esta Pandora y la envió a Epimeteo, que era el hermano, por supuesto, de Prometeo. Prometeo, que al fin y al cabo se llama Previsión, ya le advirtió a Epimeteo previamente que no aceptara regalos de Zeus, porque los regalos de Zeus siempre o a menudo vienen envenenados. Entonces, Pandora tenía una jarra, no una caja. Los griegos todavía no, al menos en esta época, no habían inventado las cajas. Entonces, Pandora tenía una jarrita con todas las enfermedades y los males. Entonces, como los humanos en general, ¿no? En fin, el tópico dice que las mujeres, y sobre todo los gatos, pero las mujeres también son muy curiosas, ¿no? Entonces, Pandora, cuando quiso ver lo que había dentro, destapó la jarra y todos los males y las enfermedades escaparon y solo quedó la esperanza. Aquí vemos de los trabajos y días de Hesíodo los versos 90 y siguientes con la traducción de Antonio González Lasso, que dice: «Otrora vivía en la tierra el género humano lejos y libres de males, pero la mujer, quitando del vaso la gran tapadera, los esparció y maquinó para los hombres tristes congojas. Sola allí dentro quedaba la esperanza y no voló fuera, antes le puso Pandora la tapa». Entonces, si nos fijamos, esto es básicamente la manzana de Adán y Eva, el fruto del bien y del mal de Adán y Eva, ¿no? Eva, la mujer, hace una cosa que no debía hacer y eso condena al género humano para siempre. Y aquí, si nos fijamos, esto de allí dentro quedaba la esperanza y no voló fuera, pues antes le puso Pandora la tapa. Esto se puede interpretar de al menos dos formas. Uno, siempre queda esperanza, lo cual, bueno, pues está bien. Y dos, porque ¿qué hace la esperanza en una jarra que solo contiene males y enfermedades? Pues quizá la esperanza, al fin y al cabo, es uno más de los males, simplemente que este no se escapó, por lo que siempre hay esperanza para algo que no tiene solución. Entonces, aquí que cada uno interprete lo que quiera. Esta es una de las gracias de los mitos griegos, ¿no? Que no tienen una sola interpretación y aquí cada uno, según sea positivo o negativo, que lo interprete como quiera. A Prometeo lo castiga con un castigo, en fin, terrible, ¿no? Como eran los castigos de los dioses, mandando a Kratos y a Bia, que era la fuerza y la violencia, y a Hefesto, que era el dios herrero, para que lo encadenen en el Cáucaso. Y una vez encadenado en el Cáucaso, un águila, según otras versiones, pues era un buitre, en fin, pero un águila le devoraba el hígado durante el día y por la noche se le regeneraba el hígado para que al día siguiente el águila volviera y se lo comiera otra vez, por lo que era un castigo eterno. Este mito está reflejado en la tragedia griega de Prometeo encadenado. Y Heracles, durante sus trabajos, pues acaba liberando a Prometeo, por supuesto, con el permiso de Zeus.
pero hasta que llegó Heracles, pues me imagino que Prometeo sufrió bastante, ¿no? ¿Y qué pasó con Prometeo, además de todo esto? Pues que se casó con Clímene, con quien tuvo a Deucalión. Epimeteo, a su vez, es decir, el hermano de Prometeo, se casó con esta Pandora que ya hemos visto, y ellos tuvieron a Pirra. Entonces, Zeus, como ya dicen, bueno, mira, esto de los humanos ya me ha cansado, entonces, nada, diluvio universal y que vayan todos a tomar viento, ¿no? Y de este diluvio solo se salvaron este Deucalión y esta Pirra, que acabaron en las montañas de Tesalia. Aquí en la imagen vemos a Deucalión transportando a Pirra hasta tierra firme, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo Zeus, cuando vio que estos dos se habían salvado, dice, bueno, venga, por algo habrá sido, ¿no? Os voy a conceder un deseo. Y Deucalión y Pirra, pues claro, cuando se vieron solos, dijeron, pues nosotros queremos tener otros compañeros. Y Zeus, así muy sibilinamente, les dijo, debéis lanzar sobre vuestros hombros los huesos de vuestra madre. Y entonces, claro, Pandora ya no estaba por allí, y entonces Deucalión y Pirra se pusieron a pensar y dijeron, pues nuestra madre, los huesos de nuestra madre deben ser las piedras, ya que al fin y al cabo nuestra madre es Gea, la tierra. Entonces ellos empezaron a lanzar piedras sobre su hombro, y de estas piedras nacieron los hombres, las piedras que lanzó Deucalión, y de las piedras que lanzó Pirra empezaron a nacer las mujeres. Uno de estos hombres fue Helén, de donde proceden los griegos. Sabemos que en griego su país no se llama Grecia. Los griegos llaman a su país, todavía los actuales griegos, es Helada y Helada, ¿no? Entonces, por eso. Y también el adjetivo helénico en español quiere decir griego. Helén se casó con Orseis, con quien tuvo 3 hijos, Doro, Juto y Eolo. Y de estos 3 hijos proceden las 3 estirpes principales de los griegos. Del hijo Doro nacieron los dorios, del hijo Juto nacieron los jónicos y del hijo Eolo nacieron los griegos eolios. Zeus se le estaba subiendo un poquillo todo esto a la cabeza, entonces pues empezó a actuar de forma un poco tiránica y por eso tuvo que hacer frente a 3 grandes hostilidades. La primera fue un intento de golpe de estado. La segunda fueron las guerras con los gigantes, entonces esto es la gigantomaquia, y aparte los aloadas. Poseidón, como claro, ya una vez que se dio cuenta de que Zeus lo había embaucado con todo esto del reparto del mundo, pues convenció a Hera y a Atenea para derrocar a Zeus. Y entonces lo encadenaron. Después Tetis se enteró y llamó al hecatónquiro. Habíamos dicho que los hecatónquiros o los hecatónquiros eran los centímanos, es decir, estos gigantes que tenían 100 manos. Y Briareo llegó y lo liberó. Y Zeus, por supuesto, lo recompensó con la mano de una hija de Poseidón, es decir, esto fue una especie de venganza, ¿no? Dice, sí que Poseidón me quieres derrocar, pues ahora a una de tus hijas se la voy a dar a un monstruo con 100 manos, ¿no? Entonces, pues muy bien para Briareo, pero a Poseidón no le debió de gustar mucho esto, ¿no? Aquí vemos este dibujillo en el que tenemos a Zeus, una vez restablecido en el poder, a Tetis a la izquierda, avisando al centímano, al hecatónquiro Briareo, que vemos ahí que tiene al menos 6 manos, sería muy difícil dibujar 100 manos, y después vemos aquí a Atenea y a Hera que están más o menos huyendo, a Poseidón que está como cayéndose de su plan, ¿no? Después, una vez que hubo sofocado este intento de golpe de estado, pues llegaron los gigantes, que habían sido engendrados por Gea solo para luchar contra esta nueva generación de dioses. Aquí no se entiende muy bien por qué Gea está ahí dando una de cal y otra de arena, ¿no? Pero Gea, pues, no sé, llegó un momento que dicen, pues no me gusta esta nueva generación de dioses y entonces voy a engendrar a los gigantes, que gigante literalmente significa engendrado por Gea. Los gigantes, creo que ya lo habíamos dicho, no son exactamente malos,
simplemente es que son demasiado grandes como para controlar sus actos, ¿no? Entonces Zeus por esto no los arroja al Tártaro, sino que los convierte simplemente en montañas y volcanes. Esto es lo que se conoce como la gigantomaquia. La gigantomaquia tuvo lugar en Flegras, que está en Nápoles, y Zeus tuvo una dificultad, que es que Gea había hecho crecer una planta que daba invencibilidad a los gigantes, por lo que Zeus le pidió a Helio, a Selene y a Eos, es decir, al Sol, a la Luna y a la Aurora, que no brillaran para que los gigantes no pudieran encontrar la planta. Y aparte de todo esto, necesitaron la ayuda de Heracles. Aquí fijémonos en que Heracles, aunque no era un dios, Heracles era mortal, pero Heracles era el que repartía por todos lados, ¿no? Es decir, si algo no se podía hacer, entonces venía Heracles y lo hacía. Aquí vemos esta imagen en la que se lucha contra los gigantes. Curiosamente, los gigantes en estas representaciones no son especialmente grandes, pero sí que suelen tener estas colas de serpiente y estas cosas, ¿no? Pues aquí vemos los dioses luchando contra los gigantes. Aquí volvemos a ver a Atenea, concretamente, luchando contra estos dos gigantes que también tienen estas colas de serpiente, estas piernas de serpiente o de lo que sea. Y si volvemos a la película de Hércules de Disney, pues los gigantes podríamos... o sea, en la película de Disney los llaman titanes, pero más bien son estos gigantes que intentan derrocar a Zeus. Por supuesto, esto no es bajo las órdenes de Hades, esto es una licencia de la película de Disney, pero sí, es la forma que la película tiene de reflejar este episodio del mito, ¿no? Una vez que los gigantes habían sido derrotados, entonces Gea dice, no, pues más madera, ¿no? Y engendró a Tifón, de quien son hijos todos los vientos, excepto Noto y Céfiro. Zeus, viendo a este tifón, que era muy grande, muy inmenso, pues empezó a lanzarle rayos hasta que le prendió fuego y finalmente lo arrojó al Tártaro. Pero en un forcejeo, Tifón le quitó a Zeus la arpe, que era esta guadaña que Zeus había usado previamente, y le cortó los tendones que le entrega a Delfine, que era medio serpiente, medio mujer. Aquí vemos a Zeus lanzando rayos a Tifón, que es este ser alado con serpientes en los pies de la derecha, ¿no? Con las orejas así muy puntiagudas y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Zeus? Pues mandó a su fiel mensajero Hermes y al dios Pan, y tras recuperarlos, reemprendió el combate. Zeus persiguió a Tifón hasta Nisa, donde las moiras debilitaron a Tifón dándole de comer una cosa que se llama frutas efímeras, que no se sabe muy bien qué son, pero bueno, al fin y al cabo, las moiras son las que deciden el tiempo de vida de los mortales, de la gente, de los seres. Entonces, con estas frutas efímeras le debilitaron la vida y por eso Zeus ya finalmente lo derrotó lanzándole el Etna. Nada más y nada menos. Aquí vemos que todo esto es la gigantomaquia. La gigantomaquia, al fin y al cabo, ya lo habíamos dicho, no es otra cosa que el arrinconamiento de dioses anteriores, dioses prehelénicos, pregriegos, para la imposición de los nuevos dioses griegos. También es un símbolo de la imposición de la razón de los dioses Zeus, Atenea y todo esto, la imposición de la razón sobre la barbarie, los gigantes, ¿no? Que eran bárbaros. Y por eso la gigantomaquia va a ser uno de los frisos del Partenón cuando los griegos consiguen derrotar a los persas. Los persas eran vistos como bárbaros, mientras que los griegos eran el símbolo de la razón. Por último, Zeus se tiene que enfrentar a los Aloadas, que eran dos hermanos gemelos, Oto y Efialtes. Efialtes significa literalmente pesadilla, todavía en griego moderno. Efialtes, Efialtis es pesadilla. Y estos eran hijos de Ifimedia y Poseidón. Aquí no creo que Poseidón tenga nada que ver con esta venganza que planeó en su momento. ¿Y cuál era el problema con estos dos hermanos? Pues que ya con 9 años tenían un tamaño descomunal y como siempre cuando tú eres muy grande pues quieres conquistar el Olimpo y en el caso de Oto y Efialtes pues querían raptar a Artemis y a Hera para hacerlas sus esposas.
Esto, por supuesto, no les gustó mucho a Artemis y a Hera ni a los dioses del Olimpo en general, por lo que van a tener que poner remedio. Entonces, Oto y Efialte, los alóadas, llegan al Olimpo mediante un zigurat que hacen con montañas. Estos alóadas eran tan poderosos, eran tan grandes, que consiguieron secuestrar a Ares durante 13 meses. Y de hecho se dice que si no hubiera sido por la derrota de los alóadas, Ares habría quedado preso para siempre, ¿no? De hecho es Apolo el que consigue derrotarlos antes de que incluso les saliera barba. Fijaos si los alóadas eran jóvenes cuando hacían todo esto. Una cosa curiosa es que los textos conservados hablan muy poquillo de los alóadas. Eso quizá quiera decir que era un relato tan conocido que ya ni siquiera hacía falta hablar sobre él, sino que ya se decía los alóadas y ya la gente conocía toda la historia. Entonces, ¿para qué la vamos a volver a contar, no? Precisamente por esto, posiblemente actualmente no se conozca mucho sobre los alóadas, porque antiguamente conocían tanto que no escribieron sobre ellos y por tanto nosotros lo poquillo que tenemos sobre ellos, pues no lo conocemos.